cae mal. Si no piensa como yo, tranquilo, no pasa nada. Se conversa con respeto y se baila igual, papá. Con oído y buen humor. Bueno, en la mesa de hoy, ¿quién tenemos en la mesa de hoy? Tenemos a Marco Rubio. ¿Será este el hombre? Mira, el voto latino en las elecciones pasadas, el 2024, esta que pusieron a Trump en la presidencia, el voto latino fue el 11%. Parecido al voto negro, también 11% ahí, y los blancos 71%, por ahí están más o menos los números. Yo pensaba que el voto latino era mayor. Los latinos se ve que hacemos bastante escándalo y parece que fuéramos más de los que somos. Pero en todo caso es una línea consistente y el tema latino, el tema de las personas de origen latino en Estados Unidos cada vez van a ser más influyentes. ¿Por qué comento esto? Porque claramente Marco Antonio Rubio Pérez, es quizás el Marco Antonio Rubio García, perdón. Marco Antonio Rubio García es hoy claramente el político de origen latino más influyente en la historia reciente de Estados Unidos. Pero creo que no hay lugar a dudas de eso. No hay nadie de origen latino que haya llegado ya desde antes de que llegara a esta posición y antes de que lograra mostrar los éxitos que creo que están logrando, y que vamos a hablar un poco de eso en este episodio de hoy, en esta conversación. Rubio nació en Miami, es un tipo joven, no llega a los 55 años, creo yo. El hijo de una pareja de inmigrantes cubanos, personas de clase trabajadora. El papá de Rubio, cuando llegó acá, trabajó como mesonero. Y la mamá era una señora que hacía housekeeping, limpieza en habitaciones de hotel. Y formaron una familia. Son pocos hermanos, entiendo. Y con mucho esfuerzo, bueno, pusieron a Rubio, quien vive en Miami, vive aquí en Coral Gables. Marco Rubio se graduó en FIU. 4 años estudió ciencias políticas. Y después hizo un major, sacó el JD, el Juris Doctor, el abogado. Aquí los abogados tienen que estudiar primero un major de 4 años y después hacer una especialización que se llama JD, Juris Doctor, de 3 años más. Ese lo hizo en la Universidad de Miami. De hecho, yo recuerdo en el 2011 o 2012 por ahí, a mí no me caía muy bien Rubio en esa época, para ser sincero. El tipo salió diciendo, acabo de terminar de pagar mi crédito estudiantil y tal, con el que estudié. Bueno, lo cierto es que es un latino bastante promedio, bastante similar, bastante representativo en cuanto a la historia de los latinos de segunda generación aquí, o a los latinos que hemos llegado más recientemente a los Estados Unidos, ¿no? Yo podría decir quién es, cuando hacemos un diagnóstico o un estudio de la figura de Rubio, es un político profesional, es un político de librito, un político de carrera. No tiene, hasta donde yo sé, una actividad diferente en su currículum, diferente al de haber sido un político. Y bueno, eso tiene sus cosas negativas, tiene sus cosas positivas, a gusto de cada quien, a diferencia, por ejemplo, que Trump es un outsider total de la política, tipo que toda su vida fue empresario, hombre de medios, y que se dedica a la política finalmente, siempre una figura pública, pero nunca metió en la política. Rubio es un tipo que es profesional de la política, fue el primer cargo electo, creo que fue concejal, en una ciudad chiquita del condado de Miami-Dade. Después se lanzó a la legislatura, lo que sería el Congreso, en la Asamblea Legislativa de la Florida. Ahí fue electo, creo que tuvo unos años ahí, era un tipo muy joven, lo pusieron como a dirigir la fracción parlamentaria del Partido Republicano en Florida, lo nombraron speaker, era como el vocero del partido ahí.
Después el tipo incursiona en la política nacional, se lanza a senador, consigue la nominación de senador en Florida y, bueno, pega el batacazo y sale electo senador en la Florida y arranca realmente una carrera que es la que lo trae hasta el día de hoy. Es notable que Rubio era como la esperanza blanca, el muchacho consentido ahí, la figura más promisoria del sector más conservador del Partido Republicano, ese que llaman el Tea Party. Rubio era, o sigue siendo, yo no sé cómo está eso, yo creo que él ya se ha salido un poco de ese corset de político específicamente conservador del área republicana, del ala conservador del Partido Republicano, pero hace unos años era efectivamente eso, pues era el representante, la esperanza blanca del Tea Party, ¿no? En el 2016, creo que en el 2015 anuncia que va a participar. Había sido electo senador 2 o 3 años antes, muy parecido a lo que fue la experiencia con Obama. Y anuncia que va a correr por la candidatura presidencial. Era muy jovencito. Esas elecciones del Partido Republicano, si recordamos, fueron tumultuosas porque se inscribió un gentío en esas elecciones. Habían empresarios, habían exgobernadores, habían parlamentarios, habían figuras que no eran políticos. Y hay unos debates que fueron televisados. El candidato del establishment del Partido Republicano y del establishment americano era Bush. Era Jeb Bush. Hubiera sido un tercer Bush en la presidencia si hubiera ganado la candidatura Bush y hubiera ganado después las elecciones. Ese Jeb Bush había sido gobernador de Florida. El tipo hablaba español, está casado creo que con una señora de origen mexicano. Era una figura que tenía muchos adeptos dentro de la política conservadora típica americana, pero llegó el huracán Mr. Orange, el señor anaranjado, y acabó con todas esas elecciones. Le cayó a carajazo, repartió fuete en todos esos debates y se alzó con la candidatura Trump. De hecho, Rubio tuvo ahí el olfato de tratar de polarizar con Trump. Lo logró. Trump lo bautizó Little Marco, como que dice que tú eres un carajito, tú estás en otra liga y yo estoy en otra vaina y yo soy Trump. Y bueno, ganó Trump la candidatura y ganó después las elecciones. Pero Marco también ganó. Marco ganó, básicamente, pasó de ser un referencial de la política del sur de la Florida, con presencia en Washington, pero básicamente un líder más, un senador más, a tener un conocimiento nacional. Y creo que esa fue una gran victoria de Marco, sube de división. En esos años, por cierto, Estados Unidos estaba en una onda rupturista, ¿no? Creo que ya incluso antes el país estaba en una onda de cambio. Creo que incluso la victoria del propio Obama, 8 años antes, es señal de eso. Obama, si recordamos, era un senador junior. Obama logró la candidatura presidencial del Partido Demócrata y no había tenido, era su primer periodo como senador por Illinois. Y el tipo se impone en la candidatura y le gana a figuras como Hillary Clinton en las elecciones internas, si no recuerdo mal. Además, un tipo con un empaque extraordinario, tipo negro, o por lo menos marrón oscuro, marrón claro. Obama es hijo de un señor súper interesante, un perfil súper interesante, un señor negro petróleo, musulmán y de origen africano, que tuvo amores con la mamá de Obama, que era una señora blanca leche, de un estado conservador. Yo no recuerdo creo que es Kansas, algo así. Después la señora se casó también, tuvo una relación con un señor asiático, que fue como el papá también adoptivo de Obama. El papá de Obama, papá biológico, un tipo brillante, de una universidad, un Ivy League. Y bueno, la historia de Obama es una historia muy, muy interesante, es una historia casi que producida en un laboratorio, ¿no?
Y Obama, bueno, se alza con la candidatura y eso creo que refrescó mucho la política nacional, más allá de las críticas que se tengan sobre su gestión o las personas que lo apoyen, ¿no? Rubio, Trump, la victoria de Trump, luego de los 8 años de Obama, es también una manifestación de que el cambio sigue. La gente sigue obstinada y sigue buscando figuras disruptivas, ¿no? Eso quizás tiene eso se devuelve un poco con la victoria de Biden. Y bueno, con Trump, que es lo que estamos ahora, sigue un poco todo ese proceso disruptivo, ¿no? El Rubio, muchas personas ya hoy lo consideran con un secretario de Estado que muestra una hoja de victorias y de triunfos que incluso supera la del que ha sido considerado quizás en la historia contemporánea americana como el mejor secretario de Estado, o por lo menos el que dejó la huella más clara, tipo de una presencia, con una claridad de conceptos en temas, etcétera, como fue Kissinger, ¿no? Es sin duda Rubio uno de los secretarios de Estado más influyentes de la etapa contemporánea. El tipo es bilingüe. Mira, mis padres llegaron aquí en el año 56 a los Estados Unidos, no tenían absolutamente nada. Mi papá era un bartender, mi mamá limpiaba casas, limpiaban hoteles, trabajó de cajera. Y mis padres con esos trabajos pudieron ser dueños de un hogar. Tuvimos una casa, criaron 4 hijos, le dieron la oportunidad a una vida mejor de la que tuvieron ellos. Porque ellos llegaron al país más grande en la historia del mundo. Y eso es lo que se está perdiendo ahora. Eso es lo que está en peligro. Esta elección se trata si esto va a seguir siendo o no va a seguir siendo un país como ese. Y un país también que ha sido infiltrado. Aquí, mira, ¿cómo yo voy a estar en contra de inmigración? La inmigración legal es algo positivo para el país. Pero lo que está pasando ahora es un descontrol y un caos total que está poniendo en peligro a nuestras comunidades y no puede seguir este descaro, esta falta de respeto a la seguridad de este país y de nuestras comunidades. Y le digo que el único candidato que va a arreglar eso se llama Donald J. Trump. El único candidato que va a decir que a la hora de adelante ustedes van a ser su prioridad. No mandar trabajos a otros países, no mandar a factorías a otros países, no preocuparse de las necesidades de personas de otros países, incluso criminales que vinieron. Estos son criminales no porque son inmigrantes, son criminales porque eran criminales en sus propios países y ahora quieren venir aquí a destrozar comunidades y a amenazar al pueblo. No se puede permitir. Y eso va a seguir si Kamala Harris sale electa presidente. Pero Donald Trump va a salir presidente mañana y él lo va a parar. Tiene un conocimiento, para suerte de los latinoamericanos, profundísimo de la realidad latinoamericana. Rubio conoce de tú a tú a un carajazo de dirigentes y de líderes latinoamericanos, líderes venezolanos, con quien tiene años hablando, y eso responde quizás un poco a todo este alineamiento planetario que se ha dado para que se pueda generar posibilidades de cambio, ¿no? Pero además el hecho de su origen también ha generado una quizás o explica un poco este reposicionamiento de los intereses de Estados Unidos a nivel mundial, a nivel geopolítico, parándole más bola a todo lo que está pasando en su hemisferio en vez de estar metiendo la nariz tanto en otros sitios, ¿no? Bueno, Rubio tiene otra inmensa virtud, es sin duda, una conexión, una bisagra entre un discurso rupturista, ofensivo, el discurso de Trump, la cloaca de Washington, toda esa cantidad de cosas que, al margen de que sean ciertas o no sean ciertas, yo creo que son ciertas, en mucha medida son ciertas. Rubio ha representado una bisagra con eso, porque Rubio es un político cuya trayectoria viene formada precisamente en ese tejido de poder de Washington, ¿no? Entonces, Rubio termina teniendo un peso específico
por toda su trayectoria, por ser esa bisagra, por ser un tipo confiable, le ha sido un tipo confiable a Trump. Trump ha venido cada vez más subiendo la confianza en su persona. Yo fui para un meeting de Trump en el Doral, en la campaña electoral, que me invitó un amigo. Y cuando vi a Rubio, comentamos, y dije, este va para el gobierno y va a ser el secretario, si Trump gana las elecciones, ese es el secretario de Estado. Y se veía no solamente en la relación con Trump, sino en la relación de los hijos con Rubio, que creo que es un factor, y lo hablaremos luego, lo comentaremos como una de las cosas en algún otro capítulo, ¿no? ¿Cuál ha sido la política, básicamente, que ha desplegado Rubio? Rubio, además, aparte de secretario de Estado, dirige una posición, que no recuerdo el nombre, en materia de seguridad nacional. Un tipo súper poderoso. La arquitectura que Rubio o su equipo ha diseñado en materia de política exterior, básicamente ha buscado retomar la hegemonía que Estados Unidos tuvo históricamente sobre Latinoamérica y que la dejó perder, dejó esa serie de vacíos que fueron ocupados por intereses que no son los de Estados Unidos, que no están alineados con los Estados Unidos y que en muchísimos casos, por el contrario, son absolutamente hostiles a los intereses de Estados Unidos. Rubio ha tenido dentro de esa maqueta, Rubio y su equipo, evidentemente el caso Venezuela, con mucho tino, el caso Cuba, con mucho tino, y bueno, en una posición quizás un poquito secundaria, la situación en Nicaragua. ¿Qué ha desplegado en su política? Bueno, una mezcla de presión, de sanciones, de aislamiento, pero de mucha fuerza. Y aquí, evidentemente, lo ayuda mucho el estar trabajando, o sea, formar parte de un equipo que está presidido por Trump, que es un personaje que sencillamente tiene amortizada cualquier tipo de sanción de la opinión pública, etcétera, sobre sus actos. Y eso nuevamente es para mal y para bien. Hasta ahora ha sido absolutamente para bien, es mi opinión. Trump no maquina, su lógica no es la lógica de un político tradicional. Trump además dice, me imagino yo, mi objetivo es dejar un legado. Yo tengo 82 de años, me quedan 3 años de gobierno y biológicamente en este planeta, en este mundo, no quedan muchos más años porque es la biología. Entonces, bajo esa óptica, Trump está desplegando toda una política, no está dejando herederos, no está dando sucesores. Eso rompe un poco el análisis, en mi opinión, banal de que Trump es un tipo autócrata que quiere mantenerse en el poder, con referencias que sea Chávez, ¿no? Un carajo que ve. La verdad es que las dos figuras, más allá de un perfil, es verdad, con rasgos autocráticos, sí, definitivamente, con liderazgo fuerte, que no le gustan los contrapesos, es verdad, eso es cierto, pero que Trump se quiera perpetuar en el poder, ¿qué poder se va a querer perpetuar un hombre de 80 y pico de años? Entonces, que además no está dejando ningún tipo de heredero. Lo más cercano que trató de dejar fue a Lara Trump, a la mujer de uno de los hijos, que iba a ser senadora por North Carolina, y después la muchacha retiró la candidatura. O sea, eso es hablar de pendejada. El mayor mérito de Rubio, pragmáticamente, en todo este tema, coño, trabaja con Trump, ¿no? Esa es un dolor de bola, para que estemos claros. Trabajar con ese calibre de ego, donde tú tengas que compartir posiciones de poder, tienes que compartir la visión, los medios, etcétera, con ese ego descomunal que tiene Donald Trump, es bastante difícil. Y este señor lo ha podido aprovechar, lo ha sabido hacer, ha sacado el mayor aprovechamiento posible para que su papel haya sido relevante, se estén cumpliendo los objetivos. Ha logrado sortear todas las ¿cómo se llama? Las zancadillas, que son típicamente toda esa jaladera de bola de palacio que siempre uno puede interpretar que está al lado, o uno puede suponer que está presente en los círculos de poder, y en Washington espantoso, y ha logrado, bueno, nuevamente proponer, persuadir, influir sobre la agenda de Trump, y bueno, las cosas le han venido saliendo bien, ¿no?
además bien y rápido. Hay una evidentísima agenda de objetivos cumplidos en la gestión de Marco Rubio y en la gestión de Trump en política internacional. Creo que la política internacional de Trump de este periodo es uno de sus principales assets. Eso no le da votos, eso no lo lleva a ganar elecciones. La gente vota por el bolsillo y quizás tengan razón en eso. Pero la verdad es que negar eso, bueno, es un acto de fanatismo, creo yo. El negar, evidentemente, los logros diplomáticos que se han venido alcanzando en beneficio de los intereses, netamente de los intereses del pueblo americano, que fueron además los intereses que siempre se plantearon en la campaña. Aquí nunca se dijo voy a liberar a Venezuela por los venezolanos. Aquí lo que se dijo es America First, y básicamente el America First significa también beneficios para los venezolanos, pero el objetivo inicial era otro, ¿no? ¿Qué le depara a Marco Rubio el futuro? No lo sabemos. Estamos en año electoral, las elecciones vienen ahora en noviembre. Está bastante accidentado este año. Pero si, por ejemplo, en Venezuela se lograre continuar con el proceso de estabilización y consolidar de alguna manera un proceso de transición que permita llevar a Venezuela a un proceso electoral, evidentemente eso es otro logro para la agenda política, para el balance político de Trump y fundamentalmente de Marco Rubio. ¿Se logrará eso? No lo sabemos. Yo creo que lo que está pasando en Venezuela un poco, los que están ahí en el poder, están tratando precisamente de estirar un poco los tiempos para que todo ese proceso se produzca luego de noviembre, bajo el escenario de que van a tener luego de noviembre un gobierno de Trump más debilitado y eso les podría permitir tener una mejor posición. Yo creo que la agenda, por el contrario, el diseño de Rubio es el contrario. Y bueno, ¿qué le depara? Podría ser una ficha electoral, la de Rubio. La ficha electoral natural sería, hoy en día, el Partido Republicano sería J.D. Vance. Es un discurso más conservador, en mi opinión. Creo que a mí me gusta, y aquí mezclo deseo con análisis. Me gustaría mucho más que fuera Rubio, el candidato presidencial, que se pudiera ofrecer, que el Partido Republicano pudiera ofrecer esa alternativa. Y algunos dicen, no, Rubio tiene calada en ciudades, en las áreas latinas, etc. Pero si te meten en el Estados Unidos profundo, no joda, esos carajos no saben ni siquiera pronunciar el nombre. No lo sé si él lograría conectar o no. Pero en todo caso pareciera que Trump se está sintiendo cada vez más cómodo con una posibilidad de que sea Rubio, que tenga Rubio posibilidades en la candidatura. Rubio ya está en las grandes ligas de la historia, ya está en las grandes ligas y ya está en la historia de los Estados Unidos. Y yo, incluso como venezolano, como latinoamericano, no tengo palabras como agradecer lo que yo considero que Rubio ha aportado en la causa del pueblo venezolano de manera indirecta con las cosas que se han logrado hacer. Yo creo que el pilar en Venezuela, y ahí el agradecimiento especial a Marco Rubio, los pilares de Venezuela, las piedras, las pilas fundacionales de lo que está ocurriendo, de las posibilidades de cambio que se están abriendo en Venezuela, que es un país que ha sido directamente abandonado por la política exterior americana, cuando no directamente alimentado lo que ha terminado ocurriendo, por una cantidad de liderazgos incluso traidores a los intereses venezolanos, liderazgos venezolanos traidores a los intereses del pueblo venezolano, y liderazgos americanos que sencillamente se montaron en una agenda diferente. Yo creo que los tres pilares son evidentemente María Corina Machado, y voy a empezar por mi paisana, el reconocimiento a esa mujer. Esa mujer no tiene, yo siempre digo, en el punto de vista humano, esa mujer no tiene ningún tipo de necesidad de haberse agarrado ese papel que esta mujer ha tenido. Ningún tipo de necesidad. Yo le pido a la gente que haga una reflexión, lo que le ha significado a esta señora dedicarse de la manera que se ha dedicado a resolver este tema venezolano, a poner su hombro y
y que, bueno, que nos hagamos un ejercicio, nos pongamos nosotros mismos en ese lugar a ver si hubiéramos hecho lo mismo. María Corina Machado en primera instancia, por supuesto Marco Rubio, creo yo, el gran arquitecto, él y su equipo, de todos estos pasos lógicos, razonables para hacer algo sustentable. Y bueno, y por supuesto, nuevamente la expresión, las bolas de platino de un carajo llamado Donald Trump, que básicamente ese alineamiento planetario ha permitido lo que está pasando. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Suscríbete al canal, replica, critica, y básicamente ponga algún comentario o envía esto a alguien que conozca.